David, en la historia bíblica de su encuentro con Goliat, mostró un entendimiento y una perspectiva que muchos en su tiempo no poseían. Esta narrativa detallada en 1 Samuel 17 revela no solo un enfrentamiento épico entre el ejército israelita y los filisteos, sino también una lección profunda sobre el coraje y la fe. La situación se desarrolla en el valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén, cerca de Gat. Aquí, Saúl y su ejército israelita se enfrentaron a los filisteos, con el valle dividiéndolos. Goliat, el gigantesco campeón filisteo, se posicionó como un desafío formidable, emitiendo su reto diariamente durante 40 días, instando a Israel a enviarle un oponente digno. La reacción del ejército israelita, incluyendo al rey Saúl, a las palabras desafiantes de Goliat está registrada en 1 Samuel 17:11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, quedaron consternados y llenos de miedo. La imponente figura de Goliat, descrita con su armadura pesada y una lanza de gran peso, simbolizaba un peligro real y palpable. Este gigante de una estatura que rondaba entre 9 y 11 pies, infundía temor incluso en los más valientes. En este contexto de miedo y desánimo, David, un joven pastor, llega al campamento para entregar suministros a sus hermanos mayores. Al escuchar las provocaciones de Goliat y ver el temor en los soldados, David se enfrenta a una situación que desafiaría su propia valentía y fe. A pesar de su juventud y de ser menospreciado por su hermano mayor Eliab, como se describe en 1 Samuel 17:28 al 30, David muestra una perspectiva diferente. Se pregunta qué se hará por el hombre que derrote al filisteo y elimine la deshonra de Israel. Este acto de cuestionar y desafiar la situación revela la naturaleza intrépida de David. El rey Saúl, al enterarse de las palabras de David, lo llama y conversan sobre el desafío. Saúl duda de la capacidad de David para enfrentar a Goliat debido a su juventud y falta de experiencia en la batalla, como se menciona en 1 Samuel 17:33. Sin embargo, David persiste, convenciendo eventualmente a Saúl para que le permita enfrentarse al gigante. A pesar de obtener el consentimiento del rey, David continúa enfrentando el desprecio y la subestimación, incluso por parte del propio Goliat, quien lo ridiculiza por su apariencia juvenil y lo compara con un perro, como se narra en 1 Samuel 17:42 y 43. La pregunta que surge es, ¿por qué David, frente a todo desprecio y duda, continúa avanzando valientemente? La respuesta se encuentra en su profunda confianza en el Dios verdadero y vivo. David no veía la situación a través de los ojos del miedo humano, sino a través de la fe en Dios, quien había estado con él en sus experiencias pasadas como pastor. Esta confianza en Dios le permitió enfrentar a Goliat no como un desafío insuperable, sino como una oportunidad para demostrar la fidelidad y el poder de Dios. En el contexto más amplio, la historia de David y Goliat nos enseña sobre el valor de la fe y la confianza en Dios frente a desafíos abrumadores. A menudo, como los israelitas, podemos sentirnos intimidados por los gigantes en nuestras vidas, ya sea por desafíos personales, problemas complejos o situaciones que parecen insuperables. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que con fe en Dios, podemos enfrentar y superar estos desafíos. En 1 Timoteo 4:12, se nos exhorta a no dejar que nadie nos menosprecie por ser jóvenes, sino a ser ejemplos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esto es aplicable no solo a los jóvenes, sino a cualquier persona que pueda sentirse subestimada o desvalorizada. En resumen, la historia de David y Goliat es un poderoso recordatorio de que nuestra fe en Dios y nuestra confianza en sus promesas son las claves para superar los obstáculos y desafíos que enfrentamos en la vida. Nos alienta a mirar más allá de nuestras limitaciones percibidas y a confiar en que con Dios todas las cosas son posibles. En el relato bíblico de David y Goliat, David se destacó no solo por su valentía física, sino también por su perspectiva espiritual única. Mientras otros guerreros israelitas se centraban en los peligros inmediatos de la batalla o en los potenciales despojos de la victoria, David se preocupaba por algo más profundo, el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Este enfoque revela que David era un hombre conforme al corazón de Dios, preocupado por lo que a Dios le importaba y viendo los problemas desde una perspectiva espiritual en lugar de una material o carnal. En 1 Samuel 17, cuando los hombres de Israel describían a Goliat simplemente como este hombre, David lo llamaba este filisteo incircunciso. Mientras los israelitas veían a Goliat como un desafío para Israel, David lo veía como un desafío a los ejércitos del Dios vivo. Esta diferencia en la percepción muestra que David veía las situaciones desde la perspectiva del Señor, mientras que los hombres de Israel las veían solo desde un punto de vista humano. Incluso en su confrontación directa con Goliat, David mantuvo esta perspectiva.
El filisteo desafió a David con amenazas de violencia y humillación, prometiendo dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió con una fe inquebrantable en el Señor, diciendo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esta declaración no solo demostraba su valentía, sino también su profunda confianza en que Dios estaba en control de la situación. David, a pesar de ser un adolescente con una voz posiblemente aún no madura, enfrentó a Goliat con una declaración audaz y llena de fe. Su proclamación de que el Señor entregaría a Goliat en sus manos reflejaba una confianza que iba más allá de su propia habilidad para luchar. Él entendía que era un representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Esta perspectiva transformó lo que era una batalla física en una manifestación del poder y la soberanía de Dios. Al declarar que derribaría y cortaría la cabeza de Goliat, David mostraba una confianza que emanaba de su fe en Dios. Su valentía provenía de esta fe, y su motivación no era el beneficio personal, sino el deseo de honrar y glorificar al Señor. Su objetivo final era demostrar la presencia divina en Israel, una presencia que debía ser reconocida por todos. El incidente de David y Goliat hizo famoso a David, pero su enfoque no era el reconocimiento personal. Luchó en nombre de todo Israel, mostrando que incluso si ellos no confiaban en el Señor, Él confiaría por ellos. Esta historia ilustra cómo nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al enemigo y a sus tentaciones, recordándonos que las batallas que enfrentamos no son solo nuestras, sino que son batallas en las que Dios está activamente presente y en control. La enseñanza de 1 Juan 5:4 en la Biblia amplificada resalta una verdad fundamental: aquellos que nacen de Dios vencen al mundo, y esta victoria se conquista y supera por nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. Este principio se refleja claramente en la historia de David y su confrontación con Goliat, como se narra en 1 Samuel 17. David, al enfrentarse a Goliat, no solo confiaba en su propia fuerza o habilidad, sino que su coraje provenía de su fe en Dios y su experiencia pasada de la providencia divina. Esto se evidencia en su conversación con el rey Saúl, cuando David relata cómo cuidaba las ovejas de su padre y cómo había vencido tanto a un león como a un oso para proteger el rebaño. Estas experiencias pasadas, en las que Dios lo cuidó y le dio la victoria, fortalecieron la confianza de David en que Dios también lo libraría de las manos de Goliat. David entendió que su enfrentamiento con Goliat no era simplemente un desafío físico, sino una batalla espiritual. Él vio la provocación de Goliat no solo como un desafío a Israel, sino como un desafío a los ejércitos del Dios vivo. Esta perspectiva espiritual es lo que diferenciaba a David de Saúl y de otros soldados israelitas. Mientras Saúl consideraba principalmente los aspectos físicos de la batalla, David reconocía la dimensión espiritual y la soberanía de Dios en la situación. La preparación de David para enfrentar a Goliat no fue casual, fue el resultado de su fidelidad en las responsabilidades que se le habían encomendado anteriormente, como cuidar las ovejas de su padre. Dios usa nuestra fidelidad en las tareas pequeñas para prepararnos para desafíos mayores. Si David hubiera retrocedido al enfrentar al león o al oso, no habría estado preparado para enfrentar a Goliat. Pero su nivel de fe y confianza en esos momentos fue fundamental para su valentía en el enfrentamiento con el gigante filisteo. Esta progresión en la audacia de David es notable. Primero, sugirió que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa, luego, se ofreció a luchar contra Goliat, y finalmente, declaró con confianza que mataría a Goliat. David no sabía, cuando enfrentaba leones y osos como pastor, que Dios lo estaba preparando para enfrentar a un gigante. A menudo no reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David pudo ver retrospectivamente cómo las experiencias pasadas lo habían equipado para este momento crítico. En 2 Timoteo 4:16 y 17, encontramos un eco de esta verdad: incluso cuando nadie apoyó a Pablo en su primer juicio y todos lo abandonaron, el Señor estuvo a su lado, lo fortaleció, y le permitió proclamar el Evangelio a los gentiles. Del mismo modo, David se mantuvo firme frente a Goliat, resistiendo la tentación de huir y confiando en que el Señor lo respaldaría. Efesios 6:13 nos exhorta a revestirnos con la armadura completa de Dios para resistir y mantenernos firmes en el día del mal. David, armado solo con una honda y una piedra, simboliza esta verdad espiritual. Su victoria sobre Goliat no fue por su fuerza física, sino por su fe en Dios y su disposición para actuar en base a esa fe. La historia concluye con David triunfando sobre Goliat, un resultado que muchos consideraban imposible.
Así como David corrió hacia la línea de batalla para enfrentar al filisteo, nosotros también estamos llamados a enfrentar nuestros desafíos con fe, confiando en que Dios nos llevará a la victoria. Romanos 8:31 refuerza esta idea: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? Esta verdad nos asegura que caminando por fe, podemos superar cualquier desafío, confiando en que Dios está con nosotros y nos guiará hacia la victoria. En 1 Corintios 15:57 se nos recuerda la victoria que tenemos como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos anima a tener coraje, una cualidad esencial para los cristianos, que nos llama a obedecer como Abraham, a servir como Josué, a reprender el pecado como Esteban y a hablar la verdad como Pablo. Esta clase de coraje es lo que permitió a David mantenerse firme y conquistar una gran victoria para el pueblo de Dios, un ejemplo que nos insta a mantenernos firmes por Dios, siguiendo a Jesús y manteniéndonos firmes por lo correcto. El coraje en su esencia implica mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos tienen miedo de hablar y actuar cuando todos están paralizados por el temor. Significa actuar ante el peligro, manteniendo el carácter y la integridad moral cuando otros están tentados a comprometer los suyos. Entender que todos experimentamos miedo en algún momento es crucial. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de superar nuestros sentimientos de miedo y avanzar para hacer lo que sabemos que es correcto. Las motivaciones para tener coraje son diversas y poderosas. Primero, como pertenecemos a Jesús, no debemos tener miedo. Segundo, Dios nos vindicará, lo oculto será visto y lo encubierto será revelado. Tercero, ni siquiera la muerte puede dañarnos realmente, como dice Mateo 10:28, no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo pero no el alma. Cuarto, Dios siempre permanece cerca de nosotros, incluso los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, lo que indica su cuidado íntimo y cercano por nosotros. Quinto, debemos creer en la soberanía de Dios y confiar en que Él gobierna nuestras vidas con manos amorosas. Sexto, las advertencias de Pablo, especialmente en sus consejos a Timoteo, muestran por qué se necesita coraje. Pablo advierte que vendrá un tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina y se desviará hacia mitos y ficciones humanas, 2 Timoteo 4:3 y 4. Séptimo, el coraje es crucial en la era en que vivimos, donde la presión para conformarse es inmensa. Mateo 10:27 nos anima a proclamar en los techos lo que se nos dice en la oscuridad, simbolizando la importancia de hablar abiertamente y con valentía. Por lo tanto, debemos resistir el espíritu de la época y no ceder a la cobardía. Ser valientes y mantenernos firmes en nuestra fe y valores, especialmente frente a la oposición o el desdén, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Este énfasis en el coraje es vital para vivir auténticamente como cristianos y para hacer luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. La victoria que tenemos en Cristo nos empodera para enfrentar estos desafíos con fe y determinación. Seguir a la multitud puede parecer el camino más fácil, pero requiere verdadera fuerza y convicción mantenerse firme en situaciones donde todos los demás se alejan o guardan silencio. El llamado a ser valiente no se limita solo a momentos monumentales de nuestras vidas, sino que se extiende a nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales. Diariamente nos enfrentamos a elecciones que ponen a prueba nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto, hablar la verdad, defender a los que son injustamente tratados y mantener la integridad, incluso cuando podría costarnos algo, son actos verdaderos de valentía. La historia de David y Goliat es un recordatorio de que en ocasiones estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras propias vidas, desafíos que pueden parecer insuperables. Sin embargo, al igual que David, si ponemos nuestra fe en Dios y confiamos en su poder más que en nuestras propias habilidades, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que estaremos exentos del miedo, sino que no permitiremos que el miedo nos paralice o impida hacer lo correcto. La verdadera valentía no nace de nuestra propia capacidad, sino de nuestra relación con Dios. Es Él quien nos fortalece, nos guía, y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Al poner nuestra fe en Dios y permitir que Él dirija nuestros caminos, encontramos una fuente inagotable de coraje y fortaleza para enfrentar cualquier situación. La historia de David y Goliat también nos enseña que con Dios de nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Cuando confiamos en esta verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar los desafíos que enfrentemos. En resumen, la valentía en la vida cristiana es una combinación de fe,
confianza en Dios y la disposición de actuar de acuerdo con esa fe. Significa tomar decisiones difíciles, enfrentar situaciones desafiantes y mantenerse firme en nuestros valores y creencias, incluso cuando sea difícil. Al hacerlo, no solo vivimos vidas que reflejan nuestra fe en Dios, sino que también nos convertimos en ejemplos y fuentes de inspiración para otros que pueden estar luchando con sus propios gigantes. Y así, llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.